Iniciamos. Les decía que vamos a hablar de este tema, acción penal por particular, que es un tema que, si bien es cierto, han tratado diferentes expertos en algunos eventos en los que he tenido oportunidad de asistir como público. Es un tema que no es frecuente que se lleguen a exponer, porque también es poco común que se lleve a cabo en la práctica. Es importante que lo sepamos porque es una forma diferente en el sistema penal acusatorio, en la forma en la que se puede llevar este tipo de procedimiento, es muy distinto a cómo se trabajaba anteriormente en el sistema inquisitivo. Por eso, la razón que lo presentamos en estas clases el día de hoy. La forma en que vamos a desarrollar este tema lo vamos a dividir en 5 puntos. En la primera parte de la charla vamos a explicar qué es una acción penal por particular. Como segundo punto, como segundo elemento, vamos a explicar las razones que motivaron al legislador para que se implementara esta figura nueva en el sistema penal acusatorio mexicano, cuáles fueron esas razones, cuál fue el porqué de esta figura nueva con el sistema acusatorio. Vamos a explicarla en ese segundo punto. Como tercer punto, vamos a explicar paso a paso cómo es que se lleva a cabo esta acción penal por particular en la práctica. También mencionarles que en clases pasadas, cuando he tenido la oportunidad de compartirles algunos materiales de las audiencias en las que he participado, así lo he hecho, pero pues quiero decirles y ser sincero con ustedes que este tipo de figura, la acción penal por particular, es poco frecuente y es utilizada y realizada principalmente, o de hecho es así como se llevan a cabo, por parte de asesores jurídicos. Para los que ya me conocen, saben que soy docente en la materia penal en la UAP, en Puebla, pero también soy litigante y como litigante trabajo como defensor particular. De un 100% de asuntos que he llevado, solamente, no sé, posiblemente un 3% o menos, he participado como asesor jurídico. Lo comento porque esta figura de la acción penal por particular la puede promover o tramitar un asesor jurídico. No cuento con audiencias que les pueda proyectar en ese sentido, pero sí les puedo explicar el cómo se desarrollan, el cómo se llevan a cabo las mismas. Eso porque, como les comentaba, para quienes estén interesados en ver las sesiones pasadas, hay algunas en donde les he proyectado audiencias en las que hemos participado explicándoles cuáles son los pasos y ojalá las puedan ver porque todas se quedan publicadas en la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Como cuarto punto, vamos a hablar de algún criterio por parte del Poder Judicial, una tesis que tiene que ver con el tema de acción penal por particular y por último, las conclusiones y propuestas también de este tema para mejorar esta figura y para que pues, las personas que se encargan de reformar o el Poder Legislativo en particular, si algún día llega a ver esta clase o esta sesión, pues retome estas propuestas para poder mejorar esta figura que tiene mucho que mejorarse, pero eso lo vamos a hablar dentro del desarrollo de la clase, así como también en la última parte de conclusiones y propuestas. Voy a tomar un poquito de agua, disculpa. Bueno, pues iniciamos. En primer lugar, como les decía, vamos a explicar qué es una acción penal por particular. Para esto voy a apoyarme de una definición de una publicación que incluso compartí en mi página. Para quienes no pudieron ver las publicaciones anteriores, el día de ayer por la mañana compartí una publicación del autor Elías Polanco Braga, que tuve la oportunidad de tomar clases con él en la maestría, y él tiene una publicación precisamente sobre la acción penal por particular. En esta publicación, que la pueden ver, repito, en mi página, es una publicación que se encuentra de forma gratuita en la página también de internet de Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. De ahí obtuve esa información y podemos rescatar esta definición. Este autor, Elías Polanco Braga, nos dice que la acción penal por particular es la autorización constitucional concedida como excepción a la víctima u ofendido, de manera peculiar como un derecho que se realiza voluntaria y directamente ante el órgano jurisdiccional, en los supuestos regulados en la ley secundaria,
con la finalidad de que se sancione al imputado y de hacer valer el daño sufrido para obtener la reparación del daño. Ya les he comentado en otras sesiones que mi intención no es leer las diapositivas, no hacer una especie de exposición tipo karaoke. Esa no es la intención, no es solamente lectura, sino también explicar, desmembrar, interpretar tanto las definiciones como lo que se encuentra en las diferentes normas o en las disposiciones jurídicas. En lo que respecta a esta definición, vamos a desmembrarla, vamos a interpretarla, qué es lo que quiere decir el autor en este pequeño párrafo donde nos define qué es una acción penal por particular. Considero que me están diciendo que se corta mucho. Bueno, perdón, hago una pausa porque les comentaba yo en un principio que en la clase del día de ayer tuvimos algunas fallas técnicas y constantemente voy a estar viendo mi teléfono para ver si es que se llega a cortar, y por lo que estoy observando en la publicación, al parecer sí llega a cortarse el audio. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a esperar a ver si se restablece el servicio o ver qué podemos hacer. Me voy a esperar un momento, les pido por favor que me digan si se escucha bien para poder continuar con la transmisión. Solamente hay un comentario por parte de Enser. Me dice que se corta. Voy a esperar unos segundos para que me digan por favor si pueden escuchar de forma adecuada y pueda continuar. Aprovecho para saludar a Jorge Ibarra. Ronald Hernández me está diciendo que se escucha bien. Isela Ramírez me dice que se corta. Yo espero que ya no se corte. Otra persona, por favor, que me diga que se escucha bien para que pueda continuar. Me dicen que se trabó. Unos me dicen que se escucha perfecto, otros dicen que se traba. Se escucha bien y se ve perfecto. Se escucha bien. Voy a tratar de hacerlo de forma pausada. Voy a hacerlo de forma pausada y estar siempre al pendiente de sus comentarios para que yo pueda continuar. Bueno, retomando, vamos a retomar esta información que aparece en esta diapositiva. Les decía, vamos a fragmentarla, vamos a explicarla, interpretarla. En esta definición nos dice el autor, Elías Polanco, que es una autorización constitucional. Y es así porque, tal y como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, es de la Constitución, específicamente en el artículo 21 constitucional, donde se desprende esta figura. No voy a explicar en qué consiste o qué es lo que establece ese artículo, porque lo vamos a ver, repito, en la siguiente diapositiva, pero sí tener en cuenta que este derecho o esta forma de llevar a cabo la acción penal por particular la encontramos en la Constitución en el artículo 21. Lo que sí puedo adelantarles es que originalmente, antes de la reforma del 18 de junio del 2008, antes de esta reforma, se establecía esta facultad de ejercitar la acción penal únicamente al agente del Ministerio Público. Se decía que quien tenía ese monopolio de la acción penal, los únicos facultados para poder acudir ante un órgano jurisdiccional, ante una noticia criminal, era el agente del Ministerio Público. Con la reforma del artículo 21 en el año 2008 es cuando se implementó esta otra opción de acción penal por particular, que en otros países, en otros lugares, también se le conoce como acción penal privada. Aquí es importante resaltar que si tenemos una acción penal por particular, tenemos una acción penal pública. Hay dos. Aquí hacemos una diferencia o estamos recalcando que esta acción penal se divide en dos o hay dos formas. Acción penal pública, repito, que le corresponde al agente del Ministerio Público, es una acción penal originaria porque en el constituyente del 17 se estableció así, que le correspondía al agente del Ministerio Público, por eso digo que originaria, y una derivada o particular, por denominarle así, es la acción penal precisamente por particular o acción penal privada.
Repito, acción penal pública, acción penal privada o acción penal originaria, y si lo quieren llamar así también, como acción penal derivada. Ese es su origen en la Constitución, repito, en junio del 2008. Y dice como excepción porque únicamente le va a corresponder a la víctima o al ofendido, puede ser a través de un asesor jurídico, porque recordemos que lo hemos platicado en otras sesiones, que quien puede representar los intereses de la víctima o el ofendido es precisamente un asesor jurídico. Si bien es cierto, esta facultad se le concede a estos dos sujetos, a la víctima o el ofendido, la mayoría de las veces, en su generalidad, repito, la mayoría de veces, esta víctima o este ofendido no es un abogado, no es una persona que conozca de tecnicismos, que no, bueno, posiblemente habrá excepciones en donde una víctima sea un abogado o un ofendido, pero en la mayoría de veces no es así. Por lo tanto, este derecho puede ser ejercido a través de un asesor jurídico representando los intereses de la víctima u ofendido. También otra parte que podemos resaltar de esta figura, que se realiza ante el órgano jurisdiccional, es decir, con esta acción penal por particular ya no tenemos que acudir ante el agente del Ministerio Público para que se ejercite, sino que el particular de forma personal y directa puede acudir ante un órgano jurisdiccional, que ese órgano jurisdiccional va a ser en un primer momento un juez de control para darle la admisión y la procedibilidad respectiva a esa acción penal por particular. Y en esta definición, cuando el autor hace referencia a ese órgano jurisdiccional, está hablando de un juez de control, está hablando también de un juez de juicio oral en caso de que la acción penal por particular llegue a juicio, y también de alguna ejecución si es que se llevara a cabo la misma. Y por último, cuando hace referencia a que esta acción penal por particular va a estar regulada por la ley secundaria, hace mención del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues de esta forma explicamos la definición de acción penal por particular. Posiblemente sea un poquito molesto que en cada momento esté viendo los comentarios, pero lo estoy haciendo de esta manera para saber si es que se escucha de forma adecuada o no. Yo espero que me escuchen. Voy a continuar y, como lo decía, voy a tratar de hacerlo de forma pausada para que me puedan escuchar de forma adecuada. Y explicamos esta definición, explicamos la parte doctrinaria de la acción penal por particular, y ahora nos remitimos a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hablar en un primer momento de nuestra Carta Magna, en segundo lugar de esa ley secundaria a la que hacía referencia la definición, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, como ya les adelantaba, la Constitución en su artículo 21 nos establece, solamente voy a leer la parte que se encuentra en esta parte. Y el artículo 21 nos dice en su segundo párrafo: el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Si se dan cuenta, esto que nos establece la Constitución es muy similar a la definición doctrinaria que nos decía el doctor Elías Polanco, esta ya más concreta, más específica, pero en síntesis o en lo general es muy similar. Ya explicamos que le corresponde a los particulares, que va a ser ante los órganos jurisdiccionales, mismo caso que establece la doctrina. Para ahora sí, entonces, remitirnos a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos explica también que es una acción penal por particular. Y esta la podemos encontrar en el capítulo 3, que habla con esa denominación acción penal por particular, y específicamente el artículo 420 nos dice, no voy a leerla, únicamente voy a rescatar la parte principal. Ahí sí ya nos especifica de forma concreta que le corresponde ejercerla a esta víctima o al ofendido. No tiene caso que lo explique nuevamente, es solamente retomar lo que establece la doctrina, el artículo 21,
y ya es retomado de forma específica en el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues a grandes rasgos, eso es lo que podemos entender en la parte de la definición, lo que establece la Constitución, lo que establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales, para entender en una forma general este concepto. Pero para poder seguir explicándolo, también es importante que sepamos el por qué razón surgió esta figura, por qué razón el legislador le dio la oportunidad a los particulares de que sean ellos mismos, sin acudir ante la gente del Ministerio Público, para que puedan llevar a cabo o ejercitar esa acción penal. Es importante saber el porqué, es importante saber el trasfondo para que haya una lógica, para que nosotros sepamos cuáles fueron esas razones o motivos del por qué se llevó a cabo de esta manera. Y pues son muchos factores. No me quise meter a la exposición de motivos, ahí lo explica muy bien el por qué la creación de la figura de la acción penal por particular. Quise mejor esos mismos conceptos o esas mismas razones aterrizarlas en cifras, en datos que podemos obtener de la página del INEGI y específicamente de un estudio que se hace a través de esta institución, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, mejor conocida como ENVIPE. Esta encuesta, la más reciente, se realizó en el año 2019 y con esta información que les voy a proyectar nos vamos a dar una idea del por qué el legislador optó por esta posibilidad para que los particulares ejercitaran la acción penal. Y para entenderla, uno de los motivos es que en la población en general hay razones para que no se denuncie. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva. Esta diapositiva, repito, es información de esta encuesta y nos dice que de un 100% de delitos solamente se denuncia el 6.8, me estaba confundiendo, perdón, de diapositiva, es una que vamos a ver más adelante, adelantándome, solamente un porcentaje pequeño de la población denuncia, pero no denuncia por los siguientes factores. Aquí hago una corrección, no voy a mencionar o no voy a especificar sobre el porcentaje, sino entender cuáles son las razones por las cuales una persona que es víctima u ofendido de algún delito no acude ante la agencia del Ministerio Público. Ya ustedes sabrán algunas razones, como siempre he comentado, yo tengo algunos amigos agentes del Ministerio Público que hacen muy bien su trabajo. La intención de presentar estas encuestas o esta información, estos estudios por parte del INEGI no es para poner en mal el trabajo de una dependencia, de una institución, no es para echar carrilla, es solamente para presentarles datos reales, datos de percepción que tiene la gente común, la población, de la función que realizan algunas autoridades, llámese agente del Ministerio Público, policía, en los diferentes ámbitos o algunas otras autoridades. Esta diapositiva que les voy a presentar es información pública, es información de autoridades que hacen este tipo de encuestas, como es el INEGI. Es también por este motivo que nos muestra la razón por la cual se creó esta figura. Y parte de esta percepción de las razones por las cuales las personas no denuncian, en primer lugar, es una pérdida de tiempo. Aquí quiero hacer un comentario respecto a este punto de algunas experiencias que hemos tenido como operadores del sistema acusatorio. Y en el caso de Puebla, recuerden que soy abogado del estado o la ciudad de Puebla. Cuando recién se implementó como fecha límite la zona centro del estado de Puebla en junio del 2016. Sí, ya que no me acordaba de las fechas. La reforma se hizo en 2008, se dieron como plazo hasta el 2016 para que se implementara, y fue en los últimos minutos o el último día
como fecha límite en la zona centro del estado de Puebla, que se encuentra en el municipio de Puebla, cuando se implementó el sistema acusatorio y de forma general en toda la República. Fue hasta junio del 2016. De hecho, ya en los próximos días vamos a cumplir otro año de la implementación a nivel nacional de este sistema acusatorio. Bueno, pues en esas fechas, la primera semana o las primeras semanas en las que se implementó este sistema acusatorio en la zona centro, desafortunadamente muchos de los operadores, muchos agentes del Ministerio Público no se encontraban, algunos, debidamente capacitados y la Fiscalía no se daba abasto para poder recepcionar las denuncias y las querellas de las víctimas u ofendidos que se presentaban ante la Fiscalía, y máxime que por lo menos en la zona centro todo se concentró en la Fiscalía. Las diferentes agencias que se encontraban en toda la ciudad ya no estaban recibiendo denuncias, sino que todo se concentró en la Fiscalía. Y eran largas filas, era mucho tiempo de espera. Había ocasiones que uno tenía que sacar ficha y presentarse hasta el día siguiente. Eso solamente para poner un ejemplo de qué es lo que pasó aquí en Puebla cuando se empezó a implementar ese sistema, pero también hay que analizar qué era lo que pasaba antes. Y no es que lo diga yo, por eso les quise presentar estas cifras. Muchas de las personas, muchos de los justiciables que han sido víctimas o ofendidos, y más en el sistema anterior, cuando van a presentar o cuando iban a presentar su denuncia o su querella, pasaban horas que a final de cuentas era una pérdida de tiempo. Por eso el INEGI tomó como referente este punto, que una de las razones para no denunciar por parte de las víctimas u ofendidos era precisamente por esa pérdida de tiempo. Otro factor, repito, no es que lo diga yo, sino que dice la encuesta, es que hay desconfianza por parte de la gente en la autoridad. Hay una diferencia entre el agente del Ministerio Público y la policía como autoridad, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero es una razón por la cual las personas no denuncian. Otra es que tienen la percepción que los trámites son largos, son difíciles. Otro factor, lo dice la encuesta, la actitud hostil por parte de la autoridad. Y aquí, en esta parte, pues también hay que ser objetivos, y así como bien digo que hay muchos compañeros ministerios públicos que hacen de forma adecuada su trabajo, también hay otros agentes del Ministerio Público que por la carga excesiva de trabajo, por el salario que perciben, por diferentes razones, en ocasiones llegan a tener una actitud hostil con las personas que van a requerir de sus servicios. Y hago referencia en este momento a las víctimas u ofendidos. En ocasiones, repito, no en todos los casos, el trato por parte de ya sea agentes del Ministerio Público o de la policía no es el más adecuado. Insisto, no es que lo diga yo, llega a suceder, e incluso eso es uno de los factores que se presenta en esta encuesta. Y por último, otro factor es el miedo a que lo extorsionen por parte de la autoridad. Pues estas son razones por las cuales, o algunas de las razones por las cuales no denuncian. Para quienes apenas acaban de conectar, estamos explicando cuáles fueron los factores que sirvieron de base al legislador para poder implementar en el sistema acusatorio una acción penal por particular. Uno de ellos es esta razón o esta percepción que tienen las personas para no denunciar. Ya explicamos cuáles fueron los factores, pero hay más. Otros factores que también sirvieron de base para implementar esta figura de acción penal por particular es la percepción del desempeño de las actividades que realiza algunas autoridades. Aquí en esta diapositiva pueden ver que se tomaron a 10 instituciones y en esta imagen se establece cuál es el nivel de percepción de confianza de la sociedad en la autoridad. Y de las 10 instituciones, de esas 10, la policía preventiva y los agentes del Ministerio Público o las procuradurías estatales se encuentran en el antepenúltimo lugar. Es decir,
En un nivel de confianza de estas 10 autoridades, los agentes del Ministerio Público y la policía se encuentran en antepenúltimo lugar. En esta misma tabla, en esta misma diapositiva, se establece que el nivel de percepción de corrupción, aquí ya es otro tema, el nivel de percepción de corrupción por parte de agentes del Ministerio Público, de las Procuradurías, se encuentra en cuarto lugar. Aquí está al revés la tabla. En primer lugar, la autoridad que considera la gente en esa percepción, en esta encuesta, que son más corruptos, son los policías de tránsito. En segundo lugar, los jueces. En tercer lugar, la policía preventiva. Y en cuarto lugar, se encuentran los agentes del Ministerio Público y las procuradurías de los estados. Esta información es reciente, tanto del año 2019 como del año 2018. Y por último, la última cifra que les quería proyectar. Ahora sí, lo que les dije en un primer momento, que de un 100% de delitos denunciados, corrijo, un 100% de delitos que se cometen, solamente se denuncian y se inician carpetas de investigación un 6.8%. Repito, de un 100% de delitos que se cometen en México, solamente se denuncian y se forman carpetas de investigación o averiguaciones previas, un 6.8%. Es decir, que esa cifra negra de delitos no denunciados es de un 93.2%. Ustedes se preguntarán, ¿por qué presento esas cifras? ¿Por qué presento estos datos? Porque por esa percepción que durante mucho tiempo se ha tenido, desafortunadamente, tanto de la policía como de los agentes del Ministerio Público, es la razón por la cual el legislador optó por una forma diferente para que se pueda ejercitar acción penal sin necesidad de ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público o una querella, sin necesidad de perder tiempo ante una agencia del Ministerio Público, sin necesidad de caer en las redes de la corrupción. Esto, repito, lo digo de forma general, no estoy diciendo que todos los agentes del Ministerio Público actúen de esa manera, solamente presento las cifras, solamente presento la percepción, que esos fueron parte de los factores para que se implementara esta figura de acción penal por particular y dejar a un lado, dejar afuera todo ese procedimiento, todo ese tiempo, todo ese desgaste que en algunos casos se llegaba a dar al momento de presentar las denuncias o las querellas. Bueno, hasta ahí les presento las cifras. Vamos a pasar a un tercer punto. Ya hablamos en una primera oportunidad de qué es una acción penal por particular. Ya hablamos en un segundo punto del por qué surge esta figura. Por las razones que les acabo de mencionar, se creó una figura distinta para poder ejercitar una acción penal. Y en tercer lugar, cómo es que se lleva a cabo la misma. Pero antes de entrar a este tercer punto de la diapositiva, como lo he venido haciendo en esta transmisión, voy a hacer una pequeña pausa para saber si me escuchan bien y también para responder alguna de sus preguntas. Dice Fidel Caballero Alcázar, nos menciona, pero fíjense colegas que pasa algo muy curioso. Yo la verdad nunca he visto una audiencia derivada de una acción penal por particular, pero me gustaría saber si los jueces van a apoyar al asesor jurídico y a la víctima con la misma parcialidad con la que apoyan a los fiscales en las audiencias, ya que de 10 en 9 les dan la razón a los fiscales. Bueno, más que una pregunta, es solamente una opinión. Puede que estemos a favor o puede que estemos en contra. Ahorita la intención no es meternos en el debate respecto a este tipo de temas, pero pues también es importante saber cuál es la opinión y el comentario de las personas que nos están viendo el día de hoy. Muy respetable y no voy a negar, no tengo una venda en los ojos. Yo como litigante también en algunas ocasiones pues me he percatado que hay cierta parcialidad por algunos jueces. Llega a suceder y son parte de las realidades que pasa en el sistema de justicia penal mexicano, pero afortunadamente en la mayoría de los casos, en las audiencias en las que he participado, la gran mayoría son jueces garantistas,
jueces imparciales, pero también hay ciertos casos que pues se ve cierta parcialidad. Repito, es solamente cuestión de percepción, cuestión de opinión. Nos menciona también Carlos Carmona, bueno, está respondiendo algunos comentarios, me voy a enfocar solamente a las preguntas o comentarios que no hayan sido respondidos. Dice Miguel Ángel Gutiérrez, en mi opinión, se debe separar policía de investigación del control del Ministerio Público y que cada uno haga su trabajo como en Estados Unidos y los jueces impartan justicia apegada a derecho. Eso lo comenta Miguel Ángel Gutiérrez. Pues efectivamente, Miguel Ángel, originalmente cuando se presentó la iniciativa de reforma para modificar todo el sistema de justicia penal, originalmente se había planteado esta autonomía por parte de la policía y el agente del Ministerio Público, pero también hay que tomar en consideración que no tenemos la misma cultura, los mismos principios, la misma forma de impartir justicia en Estados Unidos que en México. Por esa razón, los legisladores optaron que pues esta independencia o esta autonomía no se estableciera como tal. Por eso en los diferentes actos, en la misma Constitución, establecen que se encuentra bajo el mando y supervisión del agente del Ministerio Público, refiriéndonos a la policía. Bueno, vamos a continuar. Ya, ahora sí, nos vamos a meter a esta parte de el cómo se realiza, cómo se lleva a cabo una acción penal por particular, cuáles son los requisitos, cuál es la forma en la que se tiene que realizar. Bueno, en esta diapositiva van a ver una especie de embudo, porque lo que representa es que no en todos los casos se puede tramitar una acción penal por particular. El artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles van a ser los casos o las hipótesis, mejor dicho, las hipótesis a través de las cuales se puede llevar a cabo y formular una acción penal por particular. En primer lugar, el primer requisito que nos establece es que únicamente se trate de aquellos delitos de querella. Repito, como primer requisito es de aquellos delitos que se persigan por querella. Yo sé, estoy consciente que hay muchos estudiantes, hay personas que posiblemente no sepan lo que es una querella y esa explicación va para ellos. En materia penal, un procedimiento de carácter penal se puede iniciar de tres formas. Se puede iniciar, repito, de tres formas. A través de una denuncia, a través de una querella o también nos habla el Código Nacional, un requisito equivalente. Las denuncias son para aquellos delitos que se persiguen de oficio, es decir, sin necesidad de que haya alguna gestión por parte de la víctima o el ofendido, o es más, si ni siquiera que haya sido denunciado por la persona afectada, llámese víctima o ofendido, se le va a dar trámite, se le va a dar continuidad sin necesidad de llevar a cabo ninguna gestión. Eso es en lo que respecta a las denuncias. En las querellas, únicamente la víctima o el ofendido, las partes involucradas, las partes interesadas, son las que pueden presentarlas y darle seguimiento. Esta querella es a petición de parte, mientras que la denuncia se sigue de oficio. Es decir, la denuncia va a ir caminando sola con las gestiones, con el trabajo que realice el agente del Ministerio Público, mientras que en la querella, como tiene que ser a petición de parte, va a ser a través de las gestiones que realice víctima o ofendido con el acompañamiento posiblemente en algunos casos del asesor jurídico, es como se le va a dar continuidad. Y hay otra forma de iniciar un procedimiento penal que es a través de un requisito equivalente que puede ser, algunos ejemplos, lo que se conoce como declaración de procedencia o desafuero o también en ciertos casos de naturaleza fiscal se requieren ciertos procedimientos para poder dar inicio a un procedimiento penal, valga la expresión. Bueno, vamos a enfocarnos en este momento en la querella, pues solamente en los casos de querella es cuando se va a poder presentar una acción penal por particular, pero el Código Nacional nos establece solamente dos hipótesis, que es la que se presenta en esta diapositiva.
Una hipótesis es que la penalidad o la penalidad que se marca para ese delito sea alternativa, distinta a la privativa de libertad. ¿A qué me refiero con que sea pena alternativa? Una pena alternativa puede ser, por ejemplo, una pena pecuniaria, es decir, que el legislador en cierto delito, por ejemplo, delito de lesiones en el caso de Puebla, lo que se conoce como lesiones levísimas, una pena alternativa es que establece que se puede aplicar una multa o que es una pena pecuniaria o una prisión. En este caso establece una pena de prisión privativa de la libertad, por lo tanto no entraría en ese supuesto por esta excepción, pero sí en la segunda hipótesis, porque la otra hipótesis nos establece que sea con una punibilidad máxima que no exceda de 3 años. Es decir, tenemos dos supuestos en ciertos delitos que se puede tramitar una acción penal por particular. Repito, cuando la penalidad sea alternativa y que sea distinta a la pena privativa de la libertad, es decir, una pena de prisión, o la otra, que el delito tenga una punibilidad máxima que no exceda de 3 años. Esta parte o este punto quiero que le pongan mucha importancia o que lo tomen más en consideración porque da motivo a una tesis, a un criterio emitido por parte de tribunales colegiados que más adelante vamos a explicar. Solamente se los comento para que pongan atención en este punto porque vamos a retomarlo en el punto 4 de la plática cuando hablemos de los criterios. Pongan atención en este artículo y en estas dos hipótesis. Y una vez cumpliendo con esos requisitos, entonces sí, se va a poder tramitar una acción penal por particular. Me voy a adelantar en parte de las críticas o en parte de las conclusiones, voy a retomarla en la parte final, pero es importante mencionar porque me imagino que va a ser motivo de algunos comentarios por parte de las personas que están participando, que desafortunadamente al poner este filtro y solamente acotar a dos hipótesis y a ciertos casos en los delitos de querella, van a ser casos muy concretos o muy pocos, delitos muy pocos, en los cuales se pueda promover una acción penal por particular. No quiero decir en qué delitos, porque si bien es cierto, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales para toda la República, en los estados, cada estado tiene su código penal. Yo vivo en Puebla. En Puebla, el estado de Puebla, en el Fuero Común, tiene su código penal. Hay personas que nos están viendo de Tlaxcala, de Tabasco, de diferentes estados de la República, y cada estado tiene su código penal, establecen sus delitos y en los delitos se marcan las punibilidades o las penas que se pueden llegar a imponer. Tendrían que analizar cada código, cada uno de ustedes, para que vean cuáles se encuentran en esos supuestos y principalmente qué delitos no rebasan la pena máxima de 3 años y que sean por querella. Van a ser en esos delitos que se pueda tramitar una acción penal por particular. Y les decía, adelantándome en esta crítica, no es que únicamente lo haya dicho yo, el mayor número de abogados, el mayor número de juristas que he tenido oportunidad de escuchar que hablan sobre este tema, la principal crítica, y concuerdo con ella, es que solamente en muy pocos casos se puede utilizar esta figura. Esa es una crítica, es una primera crítica que pido tengan en consideración, que solamente en ciertos casos, en muy pocos, por los filtros, por los requisitos que establece el Código Nacional, solamente en muy pocos casos es procedente una acción penal por particular. Bueno, seguimos. En este mismo artículo nos establece cuál es la forma en que tenemos que llevarlo a cabo. Pero antes de explicar esto del artículo y que tiene relación con esta crítica que yo decía en la diapositiva anterior, al establecerse esos requisitos, voy a poner casos en los cuales se puede aplicar en Puebla, por ejemplo, se puede llevar a cabo una acción penal por particular en un delito de fraude, dependiendo el monto.
hay que fijarnos mucho en ese monto de lo defraudado para que no rebase los 3 años en la pena máxima. Pero si ponemos ese ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué es lo que tiene que hacer un asesor jurídico para integrar una carpeta de investigación? Si nosotros ya sabemos cuál es la forma en la que trabaja el agente del Ministerio Público, nosotros, si es que trabajamos como asesor jurídicos armando una carpeta de investigación, tenemos que seguir esos mismos pasos. Ejemplo, aquí en este momento tengo una carpeta de investigación. Lo que nosotros tenemos que hacer como asesores jurídicos es precisamente armar nuestra propia carpeta de investigación. Es decir, tenemos que recabar una entrevista para la víctima o el ofendido, donde nos exprese circunstancias de tiempo, lugar y modo de cómo se realizó el hecho, hacer actos de investigación para formar esta carpeta de investigación, como qué tipos de actos de investigación podemos incorporar a esta carpeta. Si es que estamos hablando de un fraude y hay documentos, podemos incorporar esos documentos. Si es que posiblemente se requiera un dictamen en contabilidad, es solamente por poner un ejemplo, vamos a incorporar este dictamen de contabilidad de la misma forma que lo haría un agente del Ministerio Público. Ya hace un rato mencionábamos cuáles eran las razones por las cuales surgió esta figura. Y ya aterrizándolo más a casos concretos, al nosotros llevar a cabo esos actos de investigación, ya no tenemos que ir a la agencia de Ministerio Público. Nosotros, a través de nuestro equipo de litigación, no como defensor, sino como asesor jurídico, podemos realizar esos actos de investigación y armar nuestra propia carpeta. Ya en otras clases, en otras sesiones, hemos dado consejos de cómo se pueden llevar a cabo esas entrevistas. Aquí ya no como defensor, sino como asesor jurídico, lo correcto y lo adecuado sería que el asesor jurídico directamente él no hiciera las entrevistas, sino que se auxiliara de ya sea un investigador privado, de otro abogado, un criminólogo también puede hacer esas entrevistas para recabarlas a la víctima, al ofendido, a testigos. También se pueden llevar a cabo entrevistas a testigos y toda esa información, entrevistas a testigos, dictámenes, todo lo que tengamos, vamos a formar nuestra carpeta de investigación propia. Es una acción penal por particular y es parte de las ventajas para, en ese segundo punto a que hacemos referencia, para evitar pérdida de tiempo, para evitar una posible corrupción, un posible retardo en el procedimiento por las razones que dijimos en la primera parte de la plática. Esa es la intención, es la finalidad de llevar a cabo esta acción penal por particular, pero también quise poner ejemplo, y es la segunda crítica, que si únicamente se puede promover en ciertos delitos, desafortunadamente con ese trabajo que les acabo de explicar, por todos los actos de investigación que lleva a cabo un asesor jurídico, pues puede que salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que un asesor jurídico va a cobrar sus honorarios, que si ese asesor jurídico se apoya con un investigador privado, con un criminólogo, va a tener también que pagarle a las personas que le apoyan. Si se requiere el dictamen de un perito, va a tener que pagarle a un perito. Y si era un fraude, pensemos, un fraude o puede ser quizá un abuso de confianza, siempre y cuando no rebasen la punibilidad de 3 años. Pensemos un fraude por 20,000 pesos, a lo mejor en todos los gastos de producción de prueba o todos los gastos de los actos de investigación, pues puede que sea mucho más caro que la cantidad como bien jurídico tutelado, que es el patrimonio, se vio vulnerado, que en el ejemplo estamos poniendo que son 20,000 pesos. ¿Qué tanto conviene llevar a cabo una acción penal por particular si solamente lo reducen a ciertos delitos que por los montos, en caso de delitos patrimoniales, son montos muy bajos y el gasto de producción de prueba y el gasto por actos de investigación puede que rebase esa cantidad o ese bien jurídico tutelado? Esa es la segunda crítica, que qué tan conveniente
para la víctima, para el ofendido, sería llevar a cabo este tipo de acción. Esto como segunda crítica, adelantándome al punto número 5 de la presente plática. Esto quise explicarlo porque ya una vez que tenemos la carpeta de investigación, una vez que tenemos esta información, quien está actuando como asesor jurídico, tal y como se ve en la imagen, tiene que solicitar una audiencia ante el juez de control para que en esa audiencia el asesor le exprese que cuenta con los datos de prueba que demuestren que la existencia, corrijo, datos de prueba para justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó o lo cometió. Es decir, si en otras clases hemos hablado que esta obligación le corresponde al agente del Ministerio Público, de forma excepcional en la acción penal por particular, va a ser el asesor jurídico que a través de los argumentos y a través de la investigación que realice en esta carpeta de investigación le va a decir al señor juez, pedimos esta audiencia toda vez que contamos con los siguientes datos para justificar la existencia de un hecho que le señala como delito y la probabilidad de que la persona participó o lo cometió. Es parte de lo que establece este artículo. Este mismo artículo, pasando a otro punto, ahorita más adelante vamos a explicar los siguientes pasos de la audiencia, solamente estamos explicando lo que establece el artículo 400, ahorita les digo el número, 428 del Código Nacional. En este mismo artículo, en un párrafo, nos establece una situación muy importante. Ya dijimos que va a ser el asesor jurídico el que realice los actos de investigación. Pero, acá viene un pero, y una cuestión que quienes funjan como asesores jurídicos tienen que tomar en consideración, porque si en los actos de investigación se realizan actos de molestia y se requiera el auxilio del Ministerio Público para realizarlos o el apoyo por parte de un juez de control, cuando se trate de actos de molestia que requieran la autorización judicial, en esos dos supuestos, repito, por actos de molestia, ¿y a qué me refiero con actos de molestia? Que posiblemente ya una vez que nosotros vayamos llevando a cabo esos actos de investigación, quisiéramos tener la información, pensemos, la información de una entidad financiera, si es que estamos hablando de delitos patrimoniales, pensemos, vamos ante la Conducef, no, corrijo. Bueno, puede que vayamos a la Conducef o puede que vayamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por poner un ejemplo, o a cualquier institución que ustedes quieran de la cual requieran información. Vamos con nuestro escrito, la solicitud, la petición que ustedes pretendan y nos responde esa autoridad. No te damos la información toda vez que no des autoridad. Puede llegar a suceder. Y para ese acto de investigación pedimos el apoyo del agente del Ministerio Público. Si ese es el caso, si con la acción penal de particular pedimos el apoyo del agente del Ministerio Público para realizar ese acto, ya no vamos a poder seguir con esta acción penal por particular. Tiene que ser a través de esa formalidad que le dé el agente del Ministerio Público, que se va a continuar con la prosecución de esa querella. Mismo caso que si requerimos algún acto de molestia que requiera forzosamente autorización de un juez de control, como puede ser una suposición, no sé qué tanto para ese tipo de delitos, pero posiblemente se pudiera requerir una orden de cateo. Yo sé que va a ser en casos excepcionales, pero posiblemente se pueda dar, o que se pida quizá o que se requiera una información de una intervención de comunicaciones privadas, que también ese acto requiere autorización por parte de un juez. Cuando nos encontremos ante ese supuesto y requerimos esa autorización judicial, el código nos establece que se termina esa acción penal por particular y tiene que ser a través
del Ministerio Público que continúe con esa investigación. Espero haber sido claro. Cuando sean actos de molestia que pidamos el apoyo o el auxilio del Ministerio Público o del juez, si lo hacemos, ya se da por hecho que se tiene por no interpuesta la acción penal por particular o como no realizada, que sería lo adecuado, y se continúa esa investigación ya por parte del agente del Ministerio Público. Eso lo adelanto como una tercera crítica, ya con esta vamos 3, porque en la práctica va a llegar a suceder, o suele suceder, que incluso nosotros, aún siendo defensores, es otro supuesto, otro ejemplo, aún siendo defensores, cuando acudimos ante una dependencia y le pedimos cierta información para que nos den cámaras de vigilancia, para que podamos entrevistar a policías, nos niegan esa petición porque piden que la hagamos a través del agente del Ministerio Público. Si eso nos pasa a nosotros como defensores, pues también le puede suceder al asesor jurídico. Cuando vaya a alguna dependencia, cuando requiera algún acto de investigación, se necesita el apoyo del agente del Ministerio Público o, en su caso, el del juez de control. Y pues esta crítica va en el sentido de que lo mejor sería que la acción penal por particular contemplara que en esta acción se pudiera auxiliar, ya sea del Ministerio Público o del juez de control, para llevar a cabo estos actos de investigación, pero que el particular, a través del asesor jurídico, pudiera continuar por sí mismo, sin el respaldo del Ministerio Público, sino que él solo, que pudiera llevar a cabo la investigación para que pueda continuarla. Es una tercera crítica, repito, para mí ya como operador, pensando como asesor jurídico, pues sería mucho mejor apoyarme de ellos, pero continuar con esta investigación en la carpeta de investigación. Voy a tomar un poquito de agua para explicar la siguiente diapositiva. Es agua, no vayan a pensar que es como el video de algún artista donde cantó y que parece que estaba haciendo otras cosas, pero yo no, yo solamente estoy tomando agua. Bueno, tomamos un poquito de aire, también para relajarnos un poco y para poder entender un poquito más la siguiente diapositiva. El artículo 429 nos habla de cuáles son los requisitos. No voy a leerlos, aunque como lo he dicho, no me gustan las clases tipo karaoke, no voy a leerlo, solamente voy a enfrascarme o voy a aterrizar en dos fracciones. Ustedes con más calma, si quieren le pueden tomar una captura de pantalla o verlo directamente mejor en su Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles son los requisitos formales y materiales que tienen que llevar a cabo para realizar una acción penal por particular, pero me quiero enfocar en la fracción quinta y la fracción sexta. La fracción quinta nos establece los fundamentos de derecho en que sustenta la acción, es decir, al momento que nosotros ejercitamos una acción penal por particular como asesor jurídico y la presentamos de forma oral ante un juez de control, debemos especificar los fundamentos de derecho en que sustenta la acción. Esto es una cuarta crítica que yo doy. Y no es únicamente la crítica, sino también la propuesta. Lo correcto sería que no se estableciera este requisito. ¿Por qué? Voy a explicar el por qué. La Constitución es muy clara. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14 y 16, establecen esta obligación por parte de la autoridad de llevar un proceso o un procedimiento de forma adecuada y principalmente de fundamentar y motivar sus resoluciones. Es decir, estas disposiciones legales constitucionales establecen la obligación por parte de la autoridad para que funde y motive. Para quienes son alumnos, para quienes apenas están empezando a conocer ese tipo de conceptos, fundamentar sería tomar los dispositivos legales, los artículos que tengan que ver con el caso concreto. Artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo del Código Penal, artículo posiblemente de algún reglamento, si es que es el caso, utilizar únicamente en qué artículo se encuentra ese supuesto. Y la motivación es la razón por la cual tú estás utilizando esos dispositivos
normativos o dispositivos legales, es decir, la explicación, el porqué, la motivación, eso es este concepto. Por esa razón, yo considero que esta fracción no es la adecuada, porque como particulares, recordemos que es una acción penal por particular, no estamos obligados a fundamentar. Quien sí está obligado a fundamentar, no es que lo diga yo, lo establece la Constitución, es la autoridad. Por lo tanto, un artículo o una fracción del Código Nacional no puede estar por encima de lo que establece la Constitución. Esta obligación de fundamentar le corresponde a la autoridad, artículos 14 y 16 constitucionales, y un Código Nacional no me va a decir que me establece como obligación que yo como particular tenga que fundamentar. Si lo que se pretende es que tengamos un acceso más libre, sin tanto formalismo, para acudir ante la autoridad, es decir, quitar estos tecnicismos, esta formalidad de los procedimientos, pues esta fracción está rompiendo con esos principios o con esa forma de impartición de justicia, esa flexibilidad. Por eso yo critico esta fracción y no tendría por qué exigírsele a un asesor jurídico, a una víctima o a un ofendido. Desafortunadamente así está en el código, pero bien en audiencia, si es que llegáramos a tener un conflicto o una controversia respecto a este punto por no estar debidamente fundamentado, pudiéramos decirle al señor juez, señor juez, hay una jerarquía normativa, está por encima de la Constitución, si bien es cierto, usted como autoridad no puede pronunciarse respecto a la constitucionalidad de este artículo, de esta fracción, bien puede inaplicarla. Hay tesis que establecen que la autoridad, en este caso un juez de control, no puede decir este precepto es inconstitucional, pero sí puede inaplicarlo. Y cuando nos encontremos ante esos supuestos, podemos solicitar la inaplicación de esta disposición normativa. Espero haber sido claro y no haber sido tan técnico al explicar este ejemplo o esta crítica. Otra fracción que también es criticable es la fracción sexta. Dice la petición que se formula expresada con claridad y precisión. Repito, la petición que se formula expresada con claridad y precisión. Es decir, le están exigiendo al asesor jurídico en este dispositivo legal que los argumentos que presenta sean claros y precisos. Y está muy bien porque siempre en todas mis clases yo les he recomendado que seamos claros, que seamos precisos, que seamos específicos, que no seamos tan formalistas, es lo que yo les he recomendado. Pero los términos o los conceptos claridad y precisión se prestan a la subjetividad. Es decir, lo que para mí es claro y preciso, posiblemente para las demás personas no lo sea. Un ejemplo, hace un rato hablé sobre cuestiones de inconstitucionalidad, hablé sobre inaplicabilidad de la ley. Para mí es muy claro, para mí es muy preciso, pero para una persona que es estudiante, que apenas está empezando con ese tipo de conceptos, puede que no sea claro y puede que no sea preciso. Es aquí cuando explico que estos conceptos de claridad y precisión son muy subjetivos y un juez, por diferentes razones, pudiera decir, toda vez que el artículo 429 en su fracción sexta establece que esta petición tiene que ser de forma clara y precisa y de la argumentación que hace el asesor jurídico se observa que no es clara ni precisa por estas razones y en esos motivos, este argumento pudiera ser muy subjetivo. Repito, por la claridad y por la precisión, que son elementos que se prestan a la subjetividad. Es parte de la crítica. Para mí no tendría que establecerse estos requisitos por las razones que les acabo de mencionar. Bueno, seguimos. Después, el artículo 431 del Código Nacional nos habla lo referente a la admisión de una acción penal por particular. Iba a decir acción de inconstitucionalidad, pero son temas completamente diferentes. Una acción penal por particular. Bueno, hay dos supuestos. ¿Qué pasa si el juez hace una prevención, como pasa en esta primera parte de la diapositiva, o qué sucede en caso de que la admita? Hay dos supuestos. Uno, si hace una prevención porque falte alguno de los requisitos formales y materiales que vimos
en la diapositiva pasada, cualquiera de los seis, me parece, seis fracciones que establece el artículo anterior o la diapositiva anterior, si para el juez de control percibe que no se cumplen alguno de ellos o varios de ellos, va a prevenir para que se subsane por parte del asesor jurídico o la víctima o ofendido, si es que ellos mismos están llevando a cabo la acción penal por particular, pues va a prevenir para que los cumplan en esa misma audiencia o en caso de que no sea posible, en los 3 días siguientes a la misma. En caso de que no se tenga por cumplida esta prevención, se va a tener por no interpuesta. Ojo, acá viene un punto clave, un punto importante. Pensemos, ya tú como asesor jurídico te presentas ante juez de control, expresas de forma oral esos requisitos formales y materiales que hablamos en la diapositiva anterior, los argumentas muy bien, de forma clara, de forma precisa, lo fundamentas, estableces todos los requisitos, pero quizá para el juez le faltó uno. Tú cumples o tratas de cumplir en esa misma audiencia o, si no se puede, lo cumples en los 3 días siguientes, pero ¿qué pasa si para el juez de control no se tiene por cumplida esa prevención? Ya dijimos, se va a tener por no interpuesta. Y la parte principal, la parte que les quería que le pusiera mayor intención, o mayor atención, perdón, es que si se tiene por no interpuesta, ya no va a haber o no va a existir oportunidad para que puedas pedir otra audiencia en la que se admita la acción penal por particular. Esa es una siguiente crítica. ¿Por qué? Porque si el agente, es una comparación, si el agente del Ministerio Público, al momento que pensemos, pide una orden de aprehensión, si incumple con algún requisito material o formal, puede pedir otra audiencia y puede reponer esa omisión o ese error que tuvo. En el caso de la acción penal por particular, si no los cumple, ya no le dan la posibilidad de que pueda pedir nuevamente una audiencia para acción penal por particular. Esto, pues sí se me hace injusto porque, pues si un asesor jurídico, pensemos, que apenas está iniciando o que posiblemente se haya cumplido con todos los requisitos, que por alguna razón, algún detallito de forma subjetiva le digan que incumple, pues que ya no le den esa oportunidad de poder volver a solicitarla. Eso es más injusto. A mí sería mucho mejor, viéndolo desde el punto de vista de un asesor jurídico, que si se tiene por no interpuesta, se le diera una segunda oportunidad para subsanar ese error o esa omisión, porque al fin y al cabo somos humanos, podemos equivocarnos y puede perfeccionar ese trabajo. Eso ya solamente como opinión personal. De igual forma, estoy checando sus comentarios para ver que se siga escuchando bien. En el segundo supuesto de esta solicitud de admisión, puede que la misma se tenga por admitida. Si cumplimos con esos requisitos formales y materiales de los que hicimos mención en la diapositiva anterior, si se cumplen, entonces el juez va a mandar a citar al imputado, por llamarle así, o indiciado, como le quieran llamar, a través de una comparecencia o a través de una aprehensión, según sea el caso. Ya estamos casi terminando este tercer punto de la participación del día de hoy. Y ahora vamos a hablar de lo que establece el artículo 432 del Código Nacional como reglas generales. Solamente así, muy rápido, vamos a hablar no de todo el artículo, solamente de esos 3 supuestos, sin leerlo. Respecto a este párrafo del artículo 432, dice: si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal por ninguna causa, podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. Voy a explicarlo porque este artículo ha generado cierto conflicto de interpretación, porque tal pareciera que si una víctima o un ofendido opta por llevar a cabo una acción penal por particular y pensemos que se tiene por no interpuesta, eso no significa que no vas a poder acudir ante el agente del Ministerio Público, pero ya presentando la querella,
presentando los actos de investigación para que sea el agente del Ministerio Público quien lleva a cabo el procedimiento. Eso sí lo puedes hacer. Lo que está diciendo este párrafo, que no se puede llevar al mismo tiempo, es decir, que no se puede llevar una acción penal por particular y al mismo tiempo se esté llevando una carpeta de investigación por ese mismo hecho por parte del Ministerio Público. O es acción penal por particular o es una acción penal pública por parte del agente del Ministerio Público, es decir, no se pueden llevar al mismo tiempo, o es una o es la otra. Si se tiene por no interpuesta tu acción penal por particular, entonces sí, te vas con el Ministerio Público y pues ya él tiene que darle la prosecución debida, la continuidad para llevar a cabo ese procedimiento. Es lo que explica este párrafo de este artículo. De igual forma, en este otro párrafo dice que la carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal. Ya en otros casos, en otras clases, hemos dicho que la Constitución establece que la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público, pero también recordemos que la acción penal por particular es una excepción. Y en esa excepción, si el particular decide ejercitar esta acción, pues va a ser a él al que le corresponda esta carga de la prueba. Es decir, como lo dijimos en la diapositiva o diapositivas anteriores, va a tener que demostrar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de que el imputado participó o lo cometió. Esta carga le va a corresponder incluso en juicio a el agente, perdón, corrijo, a el asesor jurídico o, mejor dicho, a la víctima ofendido que lleva a cabo la acción penal por particular. Ya por último en esta diapositiva, que en esta primera parte hablamos de esos actos preliminares a juicio. Uno de ellos también puede ser la formulación de acusación, que si bien es cierto, originalmente le corresponde al agente del Ministerio Público formularla de forma excepcional. En caso de que nos encontremos ante la presencia de una acción penal por particular, esta acción penal por particular en la formulación de acusación va a seguir los mismos requisitos que lleva o que trae o que establece el Código Nacional para esta formulación. Eso solamente equiparando el trabajo que tiene que hacer un agente del Ministerio Público y un asesor jurídico en esta etapa de investigación intermedia al momento de formular la acusación. Y ya para ir cerrando, ya para ir terminando con esta clase del día de hoy, les quería presentar algunos criterios por parte del Poder Judicial de la Federación en tesis, pero de lo que yo investigué, no hay una tesis de jurisprudencia, pero sí aislada, solamente encontré una que nos habla de la acción penal por particular. Hay otras que de forma indirecta o de forma secundaria hacen referencia a la acción penal por particular, pero de forma directa y en el rubro como tema principal solamente encontré esta, que es la tesis con número de registro 2.016.711. Y nos dice, acción penal ejercida por particulares, casos en que se actualizan sus dos hipótesis de procedencia, interpretación de los artículos 426 y 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la explicación que nos da esta tesis en su texto, no voy a poner el texto, únicamente voy a explicarlo, es esto mismo que les expliqué en una diapositiva anterior. Por eso, si recuerdan, les dije, pongan mucha atención en esta presentación, en esta diapositiva, porque tiene que ver con un criterio, con una tesis que no es de jurisprudencia, es aislada, y el tema central de esta tesis establecía que si es que existen tres hipótesis en las cuales se pueda llevar a cabo una acción penal por particular, y no. Lo que nos dice esta tesis es que solamente van a ser en dos supuestos, los que les expliqué en esa diapositiva. Un primer supuesto o una primera hipótesis es cuando sean delitos cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad. Ese es un supuesto. El segundo supuesto o hipótesis es que ese delito tenga una punibilidad que no exceda los 3 años de prisión. Solamente en esos dos supuestos
es como puede proceder una acción penal por particular, recordando que sean de aquellos delitos que se persiguen por querella. ¿Por qué? Porque la tesis o en los criterios se decía que pudiera ser un tercer supuesto cuando hablaba de esa pena privativa de libertad, pero no, únicamente lo cierra a dos hipótesis, a dos supuestos bajo los cuales es procedente esta figura de acción penal por particular. Y ya para terminar con la clase de hoy, solamente haciendo un recuento de aquellas críticas, de aquellas conclusiones y propuestas para que esperemos en un futuro los legisladores puedan perfeccionar esta acción penal por particular. La primera, la principal, la que le hice referencia y que concordamos muchos abogados y que concuerdan muchos juristas, es que esta acción penal por particular debería ampliarse no únicamente para las dos hipótesis a las que hice referencia, no únicamente para estos supuestos, sino que también se pudiera ampliar de forma general para todos aquellos delitos que se persigan por querella. Yo considero que es una propuesta adecuada porque si lo que se pretende es erradicar esa corrupción, esa cuestión de tiempo, esa cuestión de hostilidad por algunas autoridades, no porque lo diga yo, sino que es la percepción que presenté en las diapositivas donde aparecen las encuestas. Si la pretensión del legislador de llevar a cabo esta acción privada es por esas conductas que algunos agentes del Ministerio Público, algunos, insisto, llegan a realizar, pues debería ser más amplia, deberían dar esa posibilidad para que los asesores jurídicos pudieran actuar de forma independiente, de forma autónoma, por sí solos, sin necesidad de acudir ante la gente del Ministerio Público. Esto lo digo también desde mi punto de vista como defensor, y en un principio yo les decía a ustedes con toda la confianza, les decía en mi trabajo, yo prefiero 1000 veces, se los digo, se va a escuchar mal, pero yo prefiero 1000 veces ser defensor particular porque tengo más autonomía, porque puedo llevar a cabo ciertos actos de investigación, porque se me facilita, porque es más ágil, porque es más rápido, porque solamente en ciertos casos me tengo que apoyar de la gente del Ministerio Público o del juez de control. Para mí es más fácil como defensor particular. Desafortunadamente, como asesor jurídico, en la práctica, en algunos casos, pues llegan a tener más trabas actuando como coadyuvantes. Ahí venía alguna pregunta, un comentario, actuando como coadyuvantes de la gente del Ministerio Público. Si se le dotara de más autonomía, si tuviera más participación el asesor jurídico en acción penal por particular en todos aquellos delitos que se persiguen por querella, pues esto podría agilizar la impartición de justicia por los vicios, por las omisiones que les decía en aquel segundo punto donde presentamos las encuestas o los datos que presenta el INEGI. Eso como primera propuesta, como primera conclusión, de que se ampliara más que el catálogo, que se quitaran esos candados que establece el Código Nacional y que se aperturara para que de forma general todos los delitos de querella se pudieran llevar a cabo a través de acción penal por particular, si es que así lo decide la víctima o el ofendido. Esa como primera conclusión. Como segunda conclusión, les mencionaba que deriva de la primera, que al abrirse, al tener un mayor espectro de esos delitos, pues habría más posibilidad de que se pudiera optar por ese tipo de acción penal. Como tercer crítica o propuesta que manifesté en toda esta clase, ahorita estaba recordando algunos ejemplos, pero esa tercera propuesta, yo no me acuerdo si va en ese orden, pero una de las conclusiones a las que llegué o que propuse era no ser tan rigoristas, no ser tan formalistas en lo que se pide cumpla como requisito formal y material un asesor jurídico, que sea más flexible. Este sistema acusatorio lo que busca es eso, flexibilidad. Entonces, retomando esa conclusión y propuesta, quitar esas exigencias para que sea más ágil, para que sea más accesible esta impartición de justicia a los justiciables de forma directa, de forma particular, a través de esta figura. Y ya para no cansarlos, para no aburrirlos, retomar
las demás conclusiones que abordé durante la clase y pues es parte de lo que yo les puedo explicar de esta acción penal por particular, que parte de esas también conclusiones mencionaba yo, que desafortunadamente al ser casos muy específicos en los cuales actualmente se puede promover, son pocas las oportunidades que se tiene que desarrollar. Incluso, eso nada más lo comento como experiencia, platicando con alguna jueza en alguna clase que nos impartió, ella me decía que solamente, si no me recuerdo, espero no equivocarme en el dato, pero ella actuando como jueza de control, solamente en 2 casos le había tocado la oportunidad de llevar a cabo una audiencia por esta razón para la admisibilidad o admisión de una acción penal por particular. Y en las 2 ocasiones los batió, la tuvo por no interpuesta porque no cumplían con los requisitos formales y materiales a los cuales ya les hacía referencia. 2 casos en toda su vida como juez de control, pues es muy poco. En Puebla no tengo el dato, pero platicando con mis colegas, compañeros, abogados o asesores jurídicos, es una figura muy poco utilizada. Yo solamente he conocido a un abogado que me comentó que la tramitó. Ya no supe si le dieron admisión o no a su acción penal, pero son pocos los casos. Entonces, esta parte de lo que estamos diciendo ahorita es para que se abra, para que se aperture esta posibilidad y ojalá más adelante en reformas que establezca el legislador, pues le quite los candados a los que ya hice referencia.